Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy desempolvamos un tema que sé que ha estado rondando en la mente de muchos de ustedes, especialmente de los fervientes seguidores de dos de las estrellas más radiantes del firmamento turco. Nos adentraremos en un asunto que ha generado un torbellino de especulaciones, ríos de tinta digital y, para alivio de muchos, parece que finalmente encontraremos respuestas concretas. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Can Yaman y de desentrañar la verdad detrás de su tan comentada y enigmática ruptura con la deslumbrante Demet Özdemir. Hemos navegado por meses de rumores persistentes, de un silencio casi ensordecedor, y ahora, con una valentía que lo caracteriza, Can parece estar dispuesto a abrir su corazón y su mente para compartir su versión. Prepárense porque lo que viene a continuación podría ser la revelación que nadie más se ha atrevido a ofrecer. Y antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de esta historia, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, les invito cordialmente a que hagan clic en el botón de suscripción. Es un gesto gratuito que nos impulsa a seguir creando este contenido que tanto disfrutan y que nos permite mantener viva la llama de la información y el entretenimiento. No se queden fuera de la conversación. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue simplemente una relación más en el vasto y vibrante mundo del espectáculo turco, se convirtió en un fenómeno, una de las narrativas románticas más seguidas y comentadas de su generación. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron en los platós de la aclamada serie Erkencikus, una chispa, una química innegable, prendió tanto en sus interpretaciones en pantalla como, para deleite de sus fans, en la vida real. Sus seguidores, cariñosamente autodenominados Candem, se rindieron ante la magia de su conexión, de su complicidad palpable, y alimentaron el sueño colectivo de que su romance de fantasía televisiva trascendiera la ficción para convertirse en una realidad sólida y duradera. Y durante un tiempo, el universo pareció conspirar a su favor. Las redes sociales se inundaron de instantáneas compartidas, de declaraciones públicas de afecto que resonaban con una sinceridad conmovedora, de escapadas románticas que alimentaban la fantasía. Todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una de esas parejas de cuento de hadas que tanto anhelamos ver en un mundo a menudo cínico. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a veces implacable universo de la fama, la realidad rara vez se alinea con la perfección idealizada, y el cuento de hadas, para decepción de muchos, sufrió un final abrupto y doloroso. La noticia de su ruptura, cuando finalmente se hizo oficial y dejó de ser un mero susurro en los pasillos del espectáculo, dejó a una legión de fans con un sabor agridulce en la boca y, lo que es peor, con un sinfín de interrogantes sin respuesta. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué una relación que aparentaba ser tan inquebrantable y rebosante de felicidad llegaba a su fin? Durante un largo periodo, las explicaciones que circulaban no eran más que meras especulaciones, teorías tejidas en el aire por la voracidad de la opinión pública y de los medios. Se rumoreó sobre incompatibilidades insalvables en sus personalidades, sobre las abrumadoras presiones inherentes a la fama que desgastan incluso a las relaciones más fuertes, sobre divergencias fundamentales en sus planes de vida a futuro, e incluso se deslizaron insinuaciones de infidelidades. No obstante, estas últimas jamás encontraron confirmación alguna y, de hecho, a menudo fueron categóricamente desmentidas por los propios protagonistas. Lo cierto es que ambos actores, acostumbrados a ser el epicentro de la atención mediática, optaron por un pacto de silencio casi absoluto en lo que respecta a los verdaderos motivos de su separación. Y en el particular ecosistema de las celebridades, el silencio es un caldo de cultivo perfecto para los rumores más descabellados y las teorías más extravagantes. Pero ahora, la narrativa ha dado un giro copernicano. Can Yaman, conocido por su franqueza desarmante y por no temer jamás a expresar sus pensamientos sin filtros, ha decidido romper el muro del silencio que tanto tiempo ha rodeado su relación con Demet Özdemir. En una reciente y reveladora entrevista, el actor ha abierto las compuertas, al parecer, para desvelar la verdad tras el fin de su idilio. Y lo que emerge de sus palabras podría dejar a muchos verdaderamente sorprendidos. Según el relato de Can, la relación con Demet llegó a su clímax y posterior declive principalmente debido a las profundas diferencias en sus estilos de vida y, de manera crucial, a la implacable presión mediática a la que ambos estuvieron expuestos. Yaman ha confesado con una sinceridad conmovedora que la constante e invasiva exposición de su vida privada,
las cámaras que parecían ser sus sombras permanentes, y las incesantes especulaciones sobre cada uno de sus movimientos, se convirtieron en un peso insostenible, un asfixiante telón de fondo que terminó por erosionar los cimientos de su vínculo. Can Yaman ha sido extraordinariamente claro en su exposición. Reconoce que si bien el amor y la conexión entre ellos eran genuinos y poderosos, la cruda realidad de ser una de las parejas más célebres y asediadas del momento demostró ser un desafío monumental. La privación de intimidad, la sensación constante de estar bajo un microscopio digital y social, empezó a socavar la salud de la relación. Él, en particular, siempre ha sido un imán para la atención pública, un foco de interés que atrae miradas y comentarios. Demet, a pesar de ser también una figura enormemente querida y admirada, no poseía la misma experiencia o quizás, la misma resiliencia ante un nivel de intensidad mediática tan extremo. Can llega a confesar que en ocasiones, sentía que su relación se había transformado en una mercancía más, un producto de consumo para la industria del entretenimiento y la prensa, un fenómeno que inevitablemente terminaba por mancillar la pureza y la autenticidad de sus sentimientos más íntimos. Además, Yaman ha querido poner un énfasis particular en las divergencias que existían respecto a sus proyecciones de futuro. Mientras él, en ese preciso momento vital, sentía una urgencia imperiosa por expandir su horizonte profesional a nivel internacional, explorando activamente oportunidades en Hollywood y en el continente europeo, Demet, por lo que él pudo percibir, albergaba otros planes o simplemente prefería mantener un ritmo de vida distinto. No se trata de atribuir culpas ni de señalar a un responsable, sino de reconocer la cruda realidad de que en ocasiones, las aspiraciones personales y profesionales de dos individuos, por profundo que sea el afecto que los una, pueden tomar derroteros divergentes que a largo plazo, resultan incompatibles. En su relato, Can ha mantenido siempre un tono de profundo respeto hacia Demet, alabando su indudable talento y la calidad humana que la caracteriza, pero dejando meridianamente claro que en aquel entonces, simplemente no compartían la misma visión ni el mismo rumbo vital. Otra de las aristas que Can ha traído a colación, y que lamentablemente es una constante en las rupturas de parejas envueltas en el circo mediático, es la opresiva necesidad de mantener una imagen pública impecable, un escaparate de felicidad inmutable. Él ha admitido abiertamente que en determinados momentos se sentía en la obligación de proyectar la imagen de una pareja perfecta, de una felicidad perpetua, cuando en realidad estaban atravesando episodios de considerable dificultad. Esta presión por la perfección, por la imperiosa necesidad de no mostrar las grietas, puede ser agotadora hasta la médula y, en última instancia, contraproducente para la salud de cualquier relación humana. Yaman parece haber llegado a la lúcida conclusión de que para ambos, resultaba más honesto y a la larga, más saludable, emprender caminos separados, cada uno persiguiendo sus propias sendas individuales en busca de una autenticidad más plena. Es fundamental subrayar que Can Yaman, en su relato, no ha incurrido en detalles escabrosos ni ha lanzado acusaciones directas y punzantes. Su testimonio se erige más bien como una profunda reflexión sobre las intrínsecas dificultades de mantener una relación cuando se está constantemente en el ojo del huracán mediático, y sobre las inevitables fricciones que surgen cuando dos personas, con personalidades y ambiciones dispares, deciden entrelazar sus vidas bajo el implacable escrutinio de una lupa omnipresente. Ha sido una conversación marcada por la madurez y la serenidad, en la que el actor ha sabido reconocer las valiosas contribuciones que Demet aportó a su vida, pero sin soslayar las razones por las cuales la relación, en ese contexto particular y bajo esas circunstancias específicas, no pudo florecer ni prosperar. Las palabras de Can Yaman nos brindan una perspectiva invaluable para desentrañar las complejas capas que componen las relaciones sentimentales en la era digital y de la fama globalizada. No se trata simplemente de la crónica de un amor que llegó a su fin, sino de una lección palpable sobre cómo las fuerzas externas, a menudo implacables, pueden ejercer una influencia demoledora, incluso en los vínculos más profundos y arraigados. Su honestidad, desprovista de artificios, resonará sin duda con muchos de sus admiradores, quienes con frecuencia se preguntan cómo estas figuras públicas logran navegar las turbulentas aguas de sus vidas personales frente a un nivel de escrutinio tan intenso y constante. En resumen, Can Yaman ha arrojado luz sobre la ruptura con Demet Özdemir, revelando que no se debió a un único suceso dramático o a una causa singular y escandalosa, sino a una intrincada amalgama de factores. El principal detonante fue la insostenible presión mediática y la consecuente falta de privacidad que ambos experimentaron como pareja, un torbellino que los absorbió. A esto se sumaron las notables diferencias en sus aspiraciones vitales y estilos de vida,
y la ardua tarea de mantener una fachada de perfección ante un público exigente. Yaman ha sido enfático al señalar que si bien existió un afecto genuino y una conexión real entre ellos, las circunstancias externas se tornaron tan abrumadoras que hicieron la relación insostenible a largo plazo. Ha sido un testimonio sincero, reflexivo y maduro, que nos permite atisbar con mayor claridad la compleja realidad que se esconde detrás de las cámaras, las alfombras rojas y las portadas de revistas. Y hasta aquí llegamos con la noticia de hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado no solo interesante sino también clarificador, disipando las dudas que rodeaban este tema tan candente. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes que se ha quedado hasta el último segundo de esta exploración. ¿Qué les han parecido las declaraciones de Can Yaman? ¿Resuenan con su propia perspectiva o análisis de la situación? Me encantaría sumergirme en sus pensamientos y leer sus valiosas opiniones en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo de este vídeo. Su feedback es de un valor incalculable para nosotros y nos guía en la creación de contenido que realmente les interese. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden dedicarle un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y colegas para que la verdad llegue a todos los rincones y, sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo destello de contenido. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho y manténganse siempre informados.